perdón, está muy fuerte. Estamos en la serie de Refórmate con las reformas de Josías. Estamos en la séptima reforma que hizo el rey Josías para llevar nuevamente a Israel a una adoración, a una espiritualidad sana. Ya hemos visto, conocemos la historia de Josías, hemos estado estudiando cómo se habían olvidado de Dios, habían metido dioses ajenos, habían puesto ídolos, ya no adoraban a Dios, y había muchísimos años que no se celebraba la Pascua. Por lo menos 55 años que Manasés fue rey, el abuelo de Josías y después su padre Amón. Por lo menos había unos 150 años en los que no se había celebrado la Pascua. No se había celebrado. Y la Pascua era una fiesta nacional. La Pascua era una fiesta que les recordaba la salida de Egipto, la liberación que Dios les había dado con mano poderosa, que les recordaba a los judíos que de Jehová venían todas las bendiciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacó Dios a Israel de Egipto? Dice que con mano poderosa los sacó. ¿Se acuerdan ustedes? Y aquellos que no los querían dejar salir, incluso hasta les dieron joyas, incluso hasta les dijeron ya váyanse, lárguense, les dijo el faraón. Con mano poderosa Dios los sacó. Y eso era la Pascua. Las fiestas judías tenían esa, vamos a llamar esa función. Las fiestas judías no eran como las fiestas de ahora, sino que las fiestas recordaban algo. Y más de 150 años que no se celebraba la Pascua. Y como parte de esas reformas, Josías comienza a celebrar la Pascua. Vamos a orar. Padre Santo, queremos rogarte que tu palabra santa, Señor, nos hable en este día, Señor, y que podamos hacer reformas en nuestra vida, Señor. Porque si bien es cierto que estamos recordando la reforma protestante, 508 años que se llevó a cabo, Señor, con Martín Lutero, y también las reformas del rey Josías de muchos años atrás, Señor, que podamos reformar, Padre, en nuestra vida lo que haga falta. Porque no solamente es historia, no solo son datos, sino son cosas que tú quieres hablarnos a nuestro corazón, Padre, para cambiar aquellas en que estamos mal. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, ustedes recordarán que les mandé pues siempre mando en las predicaciones una especie de postercito para que sepan de qué se va a tratar la predicación. Yo sé que muchos ni lo toman en cuenta, pero sé que algunos sí. Y en ese postercito que les mandé para este domingo, que lo subí el día de ayer, pues puse, no sé si ustedes se distinguieron ahí, que había unas letras medio raras ahí, ¿no? Y entonces son unas letras hebreas y que significan, en español, significan Pascua. Es la P, es una letra que equivale más o menos a la letra P en el español, la letra P en hebreo, la letra Samach, que más o menos equivale a la letra S, y la letra Hei, que más o menos pues es como la letra H. Entonces ahí no diría nada para nosotros, porque recuerden que el idioma hebreo, el original, no tenía vocales. Era un idioma muy difícil de entender, un idioma aglutinante, sin vocales. Aglutinante significa que iba junto todo, que no tenía incluso separaciones, y no tenía vocales. Era muy difícil de entender el hebreo. No fue sino hasta el siglo VI y hasta el siglo XI, que fíjense cuánto tiempo se tardaron los masoretas en ponerle vocales al hebreo. Y ya cuando le pusieron vocales, entonces ahora nosotros podemos leer que ahí dice Pasaj, que eso es lo que significa la palabra Pascua en hebreo, Pasaj. ¿Y qué significaba Pasaj o Pascua? Era pasar por alto, era brincar algo. Eso es lo que significa originalmente la palabra Pascua, brincar algo, pasar por alto algo. Y eso es lo que significó la Pascua, porque nosotros sabemos que cuando el pueblo judío, la última de las plagas era la plaga de matar a los primogénitos. ¿Se acuerdan ustedes? Y precisamente la Pascua era pasar por alto para no matar a los primogénitos de Israel, sino solamente matar a los primogénitos de Egipto. Por eso significa Pascua, pasar por alto, brincar. Y a mí eso me impresiona mucho, porque eso me hace ver la gracia especial que Dios tiene para con su pueblo. Ya sabemos, hay una gracia general para todo el mundo, el sol sale sobre todos, sobre injustos e injustos. Dios no abandona a las personas, a nadie, pero tiene una gracia especial para sus hijos. Y ahí se ve. Miren, ¿cuál fue la penúltima Pascua? Yo les pregunto, perdón, la penúltima plaga, no la penúltima Pascua. ¿Cuál fue la penúltima plaga? ¿Se acuerdan ustedes? Y si no se acuerdan, vamos a buscar en Éxodo 10, 22 al 23. Ahí está la penúltima plaga.
y a lo mejor el hermano Elías va a estar pues, muy activo, más activo, ¿verdad? Porque va a ponernos muchos pasajes. Pero vamos a ver cómo dice Éxodo 10, 22 al 23. Yo aquí lo tengo, si quieren lo voy leyendo, o si no busquen los dispositivos en lo que lo ponen aquí. Y dice así: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuál fue la penúltima plaga? Las tinieblas. Por 3 días, dice aquí. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínense cómo eran las tinieblas, que no podías ver ni siquiera a tu prójimo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso le llamamos la gracia especial. Eso aquí también podemos ver la Pascua, porque también aquí estaba brincando, estaba pasando por alto. ¿A quiénes? Eso es la Pascua. La Pascua es pasar por alto, brincar algo. Y entonces la Pascua era la fiesta donde se celebraba precisamente que Dios había brincado a los primogénitos de los israelitas y solamente había matado a los primogénitos de Israel. A tal grado que entonces el faraón dijo: lárguense de aquí, no los queremos ver, y dejan que el pueblo de Dios salga. Y eso era una ordenanza. El pueblo tenía que celebrar la Pascua sí o sí, todas las veces, porque a través de la Pascua se estaba recordando la liberación de Dios, la gracia de Dios especial para su pueblo. Amén. Y Josías sabía él sabía y entendía que esta fiesta no se celebraba hace muchos años, que su padre la había prohibido, que su abuelo la había prohibido, y que tenía más de 100 años que no celebraban la Pascua, y la Pascua les daba una identidad nacional. Era una fiesta de celebración, no era una fiesta para emborracharse, ni para bailar, ni para fornicar, como son ahora las fiestas. Era una fiesta para darle gracias a Dios y para recordarles a todos de dónde Dios los había sacado. Entonces Josías dice: bueno, ya estamos haciendo estas reformas, estamos haciendo esto, Dios nos está volteando a ver, vamos a celebrar nuevamente la Pascua. Y leímos ahorita 15 versículos donde me impresiona, porque lo que me acuerdo ahorita de la lectura es que dice que mandó a traer de su ganado, puso 30,000 ovejas para celebrar. ¿Para celebrar qué, hermanos? ¿De qué estamos hablando? La Pascua. Y la Pascua se celebraba con un ¿qué? Con un cordero o con un cabrito. Entonces, ¿qué hace Josías para restaurar la Pascua? ¿O qué significó que Josías restaurara la Pascua? Les invito a leer 2 de Crónicas 35:1. Y a ver, si me lo pone aquí el hermano Elías. Si no, ustedes lo deben tener ahí listo. Del 1 hasta el versículo 3. 2 de Crónicas 35:1 al 3. Ahí está registrado cómo Josías celebra la Pascua. Nos lo van a poner aquí en letras grandes para poderlo leer. Vamos a leerlo juntos, como dicen estos 3 versículos. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Ya hemos visto cuando vimos que Josías sacó a los ídolos del templo. Ya hemos visto que metió a la diosa Acera ahí, o su imagen, a Baal y a todos los, dice ahí, a todo el ejército de los cielos. Pero aquí podemos inferir algo que no habíamos visto, y es que el arca de Jehová, el arca del pacto, había sido sacada del templo. Porque si no, entonces, ¿por qué dice ahí? Que les ordena a los levitas que hicieran ¿qué? Porque la habían sacado. Imagínense, el arca era lo que representaba, el arca de la alianza, lo que representaba la divinidad. Del arca, ustedes recordarán, salía la Shekinah, salía la gloria de Dios. Y hermanos, esta es una enseñanza para nosotros tremenda, porque yo lo he estado mencionando y lo vuelvo a mencionar. El centro de toda nuestra vida, hermanos, debe ser Dios. De Él mana todo lo demás. Si ustedes recuerdan cómo se formaba el pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento había 3 tribus aquí, 3 tribus acá, 3 tribus acá y 3 tribus acá. ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Y en medio quién estaba?
Estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y de ahí salía la Shekinah, la gloria de Dios. Bendecía a todas las tribus. Queridos hermanos, si hoy queremos nosotros que Dios nos bendiga, el centro de nuestras vidas, el arca del pacto debe estar en nuestro corazón, pero debe estar en nuestras vidas, debe ser el centro de todo, porque de ahí mana todo, hermano. Hay gente que pone como centro su trabajo. No, pastor, mi trabajo es lo principal es mi trabajo, porque no, hermano, lo principal no es tu trabajo, lo principal es Dios, porque de ahí mana la bendición para tu trabajo. Lo principal no es tu escuela, porque de Dios mana la bendición para darte sabiduría, para darte salud. De ahí mana todo, de Dios. Es el centro de todo, y eso es lo que estaba haciendo Josías ahí, poner a Dios en el centro. Nuevamente el arca donde tenía que estar, porque de ahí manaba la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Amén, hermanos? De ahí manaba, hermanos. Y ellos la habían sacado. Y habían pedido la bendición a otros dioses. Entonces dices, yo no le pido la bendición a otros dioses, pero a veces confías más en tu trabajo, confías más en tu patrón, confías más en la institución en la que trabajas que en Dios. Hermano, yo te lo puedo decir, yo trabajo directamente para Dios. Dios es mi patrón directamente. Una vez una hermana decía, no, pastor, es que a nosotros le pagamos nosotros. No, discúlpame, usted no me paga nada, mi amado hermano. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que traigamos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, ¿de quién son los diezmos? ¿Y quién me paga entonces a mí? ¿De dónde me pagan a mí? Y yo les puedo decir, hermanos, todo el tiempo que tengo de ser cristiano y de ser pastor, nunca me he dejado mi Señor, porque el centro no es trabajar para el Seguro Social, el centro es trabajar para el Señor. El centro es el Señor. Y esa era la primera enseñanza de la Pascua. ¿Entendemos eso, hermanos? Vayamos a lo segundo que hace Josías, o recuerda Josías. A través de esta institución de la Pascua, lo tenemos en el versículo 4 aquí. Versículo 4 aquí mismo, pero el 4. Vamos a leer el versículo 4 ahí. ¿Cómo dice? A ver, vamos a leer todos juntos aquí, ¿cómo dice? Preparados según las familias de vuestros padres, por nuestros turnos, como lo ordenaron David, el rey de Israel, y Salomón su hijo. Entonces aquí algo que estaba recordando con la Pascua, y lo recuerda ya Éxodo 12, y nos lo recuerda aquí también este pasaje en 2 de Crónicas 35, la institución de la Pascua, la nueva celebración de la Pascua con Josías, es que la familia es importantísima, porque si no hay familia, no hay tribus, no hay clanes, no hay tribus, no hay Israel. Si no hay familias bien concentradas, bien establecidas en Dios, hay un país chueco, un país que está como está, porque eso viene desde las familias. Para Dios la familia es algo importantísimo y la Pascua lo recuerda. Y ahí nos dice, preparados según ¿qué? Porque la Pascua la debían celebrar todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos debían celebrar la Pascua. Y si alguno, dice ahí, ¿verdad? La escritura, no, aquí no, pero el Éxodo 12 dice que si la familia era muy pequeña, ¿qué tenía que hacer? Compartir. Era de familias. La Pascua es algo que nos recuerda que la familia es importante. Y la Pascua está recordando, miren, vamos a leer un versículo que no está ahí. Si quieres buscarlo, Elías, es Éxodo 12, 14 al 17. A lo mejor que tengas ahí 2 de Crónicas 35 y Éxodo 12 de manera alterna, ahorita lo va a buscar aquí. Y vamos a ver qué dice Dios con respecto a la Pascua, que tiene que ver con las familias. Vamos a ver qué dice aquí el 14 y vamos a leer hasta el versículo número 17. ¿Cómo dice? Y este día os será en memoria Y os celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Durante qué? ¿Quiénes son nuestras generaciones? Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y luego dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación.
ninguna obra será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué a vuestras huestes de tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es decir, la Pascua era algo que se tenía que enseñar de generación en generación. No solo se tenía que celebrar, sino se tenía que enseñar. Tú tenías, bueno, en esa época la Pascua decía que te tenías que enseñar a tus hijos quién es el que te había sacado de la esclavitud, quién es el que te había dado la riqueza. Y hoy en día, amados hermanos, eso sigue vigente. Nosotros tenemos que seguirle enseñando a nuestros hijos quién es el que hace la obra. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? Con testimonio, con el ejemplo. Les enseñamos, queridos hermanos, las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Miren, yo no cambiaría por nada una tarde con la familia. A lo mejor no se da muy seguido, no se da siempre, pero una tarde con la familia donde estamos platicando con los hijos. Papá, mamá, cuéntenos cómo fue, cómo se conocieron ustedes. Y entonces ahí uno les va contando, y dentro de esas anécdotas que uno cuenta, ven las maravillas de Dios y ven lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que les tenemos que contar a nuestros hijos, y es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos hoy en día, que de Él mana todo. Pero hermanos, si nuestros hijos ven incongruencia en nosotros, ¿qué les estamos enseñando a ellos? Por muchas generaciones en Israel no se le enseñó eso a los hijos. No se les enseñó a los hijos que de Jehová venía la bendición. A los hijos se les enseñó que la bendición venía de Acera, que venía de Baal. Y muchas veces, hermanos, hoy en día se les está enseñando a los hijos que la bendición viene de que estudien, de que sean doctores, de que sean... Hermanos, la bendición no viene de ahí. Y no estoy diciendo que no se preparen, jamás he dicho eso. Prepárate, sigue preparándote, hermano, pero la bendición viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene la bendición. Y eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hoy les enseñamos a ser competitivos. No, hijo, tienes que hacer tu maestría, ¿no? Ya te percataste de si tu hijo es cristiano, de si tu hijo teme a Dios. Eso es lo más importante para ti como padre. Y la Pascua nos lo dice. Y de generación en generación tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Pero vamos a ver una tercera cosa que nos enseña esto de la instauración o la celebración de la Pascua a través de Josías. Vamos a leer 2 de Crónicas 35, 11 al 12. Vamos a ver la tercera cosa que quiero que hoy veamos. 2 de Crónicas 35, 11 al 12. Vamos a ver cómo dice este pasaje, hermanos. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Y sacrificaban la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaban luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. ¿Qué hicieron ahí? Y sacrificaron la Pascua, y los sacerdotes, ¿qué hacían? Esparcían la sangre de la mano de los levitas. Y esta tercera cosa, hermanos, que aprendemos de la Pascua cuando la celebró Josías, de esta reforma que hizo Josías, y que te invita a hacer reformas también a tu vida, es que la Pascua simboliza la limpieza y la protección de la nación. Miren, voy a leer esto, no lo busquen si quieren, yo lo leo para que lo puedan ustedes. Éxodo 12 del 7, voy a leer algunos pasajes, el 7 y luego el 12 al 13, dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el lindel de las casas que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y el 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces es lo mismo que estaba haciendo aquí Josías, pero aquí eran muchísimos, y entonces lo que hacen los sacerdotes es rociar la sangre. Y la sangre la ponían en los dinteles, que era la parte de... Vamos a poner que es una portería, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese palo en la portería? Ese era el dintel, ese es el dintel de las puertas. Y los postes, ahí tenía que haber sangre en todos los postes y en el dintel,
porque esa era la marca, ese era el sello, esa era lo peculiar que iba a ver el ángel destructor para no pasar ahí y destruir ese hogar. Todo hogar que no tuviera la sangre del cordero, ¿qué iba a pasar? Hermanos, eso sigue vigente en nuestros días. ¿Tú te has cerciorado que tu casa tenga la sangre de Cristo? Que todos en tu casa sean salvos, que todos en tu casa hayan sido redimidos por la sangre del Cordero, todos, absolutamente todos. Y si te falta un hijo, es tu labor seguir orando por él, seguirle compartiendo a él. Porque si pasa el destructor y no ve la marca de sangre en él, lo va a destruir. Hermanos, es nuestra labor, y esa es la teología del pacto que nosotros predicamos, que es nuestro deber inculcarle a nuestros hijos, pero que nosotros sepamos que nuestros hijos verdaderamente son creyentes. Hermanos, no me vengan con cosas. Yo soy padre también y fui hijo también. Y hermanos, nosotros sabemos cuando las personas son creyentes o no son creyentes. Porque la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Y aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros hermanos, aunque sean nuestros familiares, si no son cristianos, nosotros tenemos que asegurarnos que lo sean. Porque si no, la destrucción pasará. La gracia de Dios, hermanos. Y lo dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Pero lo dice, el que habita, el que se sale de la sombra, el que se sale de la protección. Y nosotros necesitamos todavía la sangre del Cordero, hermanos. Veíamos algo interesante en la clase con los oficiales hoy, con los futuros oficiales. Veíamos cómo el Cordero de Dios que se ofrecía a través de aquí era un sacrificio. Imagínense, 30,000 corderos ofreció Josías. Ya, imagínense el matadero que había de animales. Pero la Biblia nos dice, hermanos, ahí en la carta a los Hebreos, que acabamos de estudiar, que solamente un sacrificio se necesitó. Ahí el Cordero de Dios le dijo, ¿verdad? Dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Su sangre quita el pecado, hermanos. Y la sangre de Cristo sigue quitando el pecado de nuestros hijos. Si tienes un hijo que todavía no está convertido, algún familiar que todavía no está convertido, dobla rodillas por él y pon la sangre de Jesucristo sobre su vida. Porque entonces tú no puedes hacerte de la vista gorda y decir, este es cristiano, y no es cristiano. Hermanos, las cosas santas son santas. ¿Se acuerdan ustedes qué le pasaba a aquellos sacerdotes o a aquellos levitas que venían y tomaban en poco las cosas santas? Caían muertos. Hermanos, trabajar en un ministerio en la iglesia es algo santo. Trabajar en las cosas de Dios es algo santo. Si tú lo tomas en burla y a la ligera, no lo hagas. Porque solamente lo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, solamente lo que ha sido redimido por la sangre de Cristo se puede considerar santo. ¿Amén? Y eso recordaba la Pascua, la santidad, la protección, la limpieza. Pero también, y en cuarto lugar, vamos a darle una connotación todavía más importante. Es algo que te recordará de dónde has salido. Vamos a ver cómo dice Éxodo 12:8, no lo busques, yo lo leo. Dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué representaban las hierbas amargas? Todo lo que habían vivido en Egipto, toda la esclavitud que habían vivido en Egipto. Esas hierbas amargas representaban y representa tu vida pasada. Los que venimos del mundo, hermanos, y sufrimos lo que es vivir en el mundo, sabemos la porquería que es vivir en el mundo. Y nos recuerda. Yo les he dicho todas las veces que yo paso por el metro Villa de Cortés, ahí por donde yo vivía, por donde está la Carpasto, yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y yo lo recuerdo siempre que paso por ahí. Y no se me olvida de dónde me sacó el Señor.
Por eso miren, hermanos, vienen a la consejería y a veces viene gente que no es cristiana y están aquí ponemos había un escritorito, aquí estaba antes, ¿verdad? Ahora lo hago por aquí. Y vienen las personas y a veces gente que no conoce y empieza a hablar con groserías. Hermanos, yo no me espanto porque yo vengo de allá. Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y tú debes recordar de dónde te sacó el Señor. Y déjame decirte, aunque vengas de familia cristiana, aunque vengas de un hogar de abolengo cristiano, como digo de broma, de pedigrí cristiano seas tú, y puedas comprobar de la tercera y cuarta generación, aunque seas nieto de Apolonio Vázquez, aunque sea no sé de quién seas, si no has sido convertido, si no has sido lavado por la sangre, no eres nadie. Pero aunque seas alguien, siempre, por la gracia de Dios, debes recordar, y eso eran las hierbas amargas, debes recordar de qué, de dónde te sacó el Señor. Y aquí, en la época de Josías, les debía recordar que Dios los había sacado de Egipto, les había prometido la tierra prometida, los metió a la tierra prometida, y que ellos le volvieron a fallar a Dios, que ellos volvieron nuevamente a adorar a dioses ajenos. En aquel entonces adoraban animales, ahora no. Ahora adoraban a Baal y adoraban a Ashera, que era lo mismo, son ídolos, son porquerías, que lo único que está atrás de ellos son demonios. Y entonces, recordemos, yo te invito, un momentito, unos segundos, recuerda de dónde te sacó el Señor. ¿Sí recuerdas o no? Sí. ¿Qué hacías antes? Por la gracia de Dios. Y yo siempre lo digo, y se lo digo a mis hijas, se lo digo a mi esposa: si Dios no me hubiera sacado del fango, yo estaría o muerto, o en la cárcel, o en un manicomio. Pero por su gracia estoy aquí. Gloria a Dios. Porque Él dice, te saca de la majada y te pone junto a príncipes. ¿Cómo no vas a recordar? ¿Cómo no vas a agradecer eso, hermano? Y eso era la Pascua. Quinta cosa, hermanos. Vamos a ver aquí la quinta cosa y vamos a buscar. Te pido busques por favor segundo de Crónicas 35:6 y yo voy a leer Éxodo 12:8. Si se dan cuenta, estamos usando alternamente Éxodo, que fue donde se instituyó la Pascua al principio, y aquí segundo de Crónicas 35:6, donde Josías celebra la Pascua. Dice así, Éxodo 12:8. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí voy a destacar la frase, y panes sin levadura. Quinta cosa, invitaba al pueblo a vivir en santidad. ¿Qué significaba el pan sin levadura? La levadura, ustedes saben de dónde viene la levadura, ¿saben? Dicen los hermanos de la tienda, ya la compramos en otro lugar. La levadura es un microorganismo, son microorganismos. Puede ser de la cerveza, hay de varios. Pero es un microorganismo que viene y descompone y es lo que hace que los panes se esponjen y se pongan así bonitos. Y aquí dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Eso, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje teológico, significa que no tiene esos microorganismos que van a descomponer. Y eso significa que no hay pecado. Por eso la Santa Cena, en algunos lugares la hacen con panes sin levadura. Claro, eso es simbólico, los panes no tienen nada que ver. Pero aquí, hermanos, simbolizaba la limpieza, la santidad del pueblo. Eso estaba simbolizando aquí. Miren, voy a leerles un pasaje, dice así, 1 Corintios 8:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? ¿A qué se refiere aquí esta parte? Si tú comes el cuerpo del Señor, si tomas la Santa Cena sin arrepentirte, siendo pecador, burlándote del Señor. Todos somos pecadores, hermanos, porque el pecado todavía mora en nosotros. Pero si hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, el pecado irá menguando. Tu vida, puede que te tropieces de vez en cuando, pero tu vida está cambiando, tu vida es diferente, ya no eres el mismo. Pero si tu vida sigue siendo la misma, te estás burlando. Si vives en pecado toda la semana o todo el mes y vienes y tomas la Santa Cena, estás comiendo condenación para ti.
Y la Pascua recordaba esa limpieza, hermano. Por eso yo digo, tengan mucho cuidado cuando se la dan a los niños. No es que seamos exagerados, no es que seamos fanáticos. Explícale a tu hijo por qué se está comiendo ese pan. No solamente porque le gusta, no solamente porque a lo mejor cuando va terminando el culto ya tenemos hambre y tenemos ganas de sentir algo dulce o... No, lo está comiendo por algo, está recordando algo, el sacrificio del Señor. Y la Pascua está recordando eso, porque la Pascua nos llevaba, era el tipo... Y en el Nuevo Testamento se cumplía esa tipología con Jesucristo. Él era el Cordero de Dios. Y nos manda a vivir una vida en santidad. Es el proceso de santificación en la vida del creyente, que dura desde que te conviertes a Cristo hasta que mueres. Y cuando mueres el Señor te santifica por completo. Pero tú debes dejar de mentir cada vez menos. Debes dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y lo veíamos, ¿no? ¿Cómo podemos santificarnos? Fíjense, si mi problema es la lujuria, si mi problema es ser libidinoso, y si yo estoy viendo series que tienen, por ejemplo, veo series y tienen que ver con imágenes sexuales, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy protegiendo mi corazón? ¿Me estoy santificando? ¿Me estoy contaminando y estoy regresando? Ese es el proceso de santificación. Y aquí nos dice precisamente que la Pascua les recordaba que ellos deberían vivir de una manera diferente. De una manera diferente a los pueblos a los que llegaban. Oye, hermanos, muchos cristianos, la gran mayoría, viven como los pueblos a donde están. Desgraciadamente debo decirlo, hoy en día es muy difícil de veras decir: aquí hay una línea y como cristiano no paso esta línea. Muchos cristianos hacen lo mismito. Piratean, roban, fornican. Hermanos, sé que somos pecadores. Pero dice la Biblia, estas cosas ni aún se nombran entre vosotros. Porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. O tenemos al Espíritu Santo que más bien que da fruto. Y también sabemos cuáles son las obras de la carne. Ojalá que esto nos recuerde, hermanos, que tenemos que vivir de una manera santa y de una manera limpia. Quiero terminar con esto. Algunos dicen, por fin, gloria a Dios. Dice así, 1 Corintios 5, 7 y 8, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Fíjense, como esto de la levadura lo aplica en nuestras vidas. Sin levadura como sois, o sea, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que, hermanos, este sea el sentido. Refórmate con las reformas de Josías. No es historia, no son datos. Tú sabes en qué cosas te tienes que reformar. Y la celebración de la Pascua le recordó a todo el pueblo dónde estaban mal, qué tenían que retomar. Hoy, hermano, yo creo que Dios ha sido claro y la predicación ha sido clara, sencilla y eficaz. Y yo espero que tú le respondas a Dios de alguna manera. A veces lo hacemos a través de una oración. Puede ser. Pero yo te pido que tú le respondas a Dios. Porque eso sí te digo, hermano, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuidado con las cosas santas, hermanos. Cuidado con tomar en vano o en balde las cosas santas. Muchos años estuvo la Pascua sin celebrarse, los mismos años que la bendición de Dios no se hacía presente en el pueblo. A veces te preguntas, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? Mi amado hermano, hoy el Señor te ha confrontado. Dios te bendiga, Dios bendiga su palabra. Padre Santo, gracias por tu poderosa palabra. Gracias por la instauración de la Pascua, Señor, que nos recuerda lo que debemos hacer. Hoy no celebramos la Pascua, Señor, físicamente, pero sí, como acabamos de leer aquí en Corintios, lo podemos hacer de corazón, Señor. Limpiando, Señor, nuestra vida para que no seamos más panes con levadura. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, sigue rociando de tu sangre preciosa en nuestros hijos, en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que poseemos, Señor, para que cuando venga el destructor no nos pueda hacer nada. La gloria y la honra sean a ti, Señor.